Bienvenidos a las teleclases prácticas de Principios de Economía. En esta oportunidad vamos a ver los ejercicios del módulo 1 de la materia. Primero vamos a recordar cuáles son los principales aspectos teóricos que cubre este primer módulo, para lo cual vamos a partir del esquema conceptual que nos recuerda las interrelaciones entre los principales conceptos, sus relaciones y cómo esto interactúa en el conjunto de temáticas que aborda nuestra materia. Primero que nada, recordemos que esta materia tiene que ver con los principios básicos, aquellos elementos fundamentales que hacen a la disciplina de la economía, que a través de un método propio de todas las ciencias, que es el método científico, se ocupa de analizar fenómenos de interés que en este caso tienen que ver con aquellos aspectos donde nosotros decimos que los seres humanos estamos regidos por la escasez en el momento que queremos lograr ciertos objetivos. Dentro de este marco, la propuesta de la economía es tener una teoría a partir de la observación, ¿sí? Luego formular algunas hipótesis para explicar estas observaciones que se realizan y a través de distintos métodos tratar de corroborarlas. Esta es la idea metodológica que predomina en nuestra disciplina. La disciplina a su vez tiene dos grandes formas de abordar las problemáticas económicas, que es, por un lado, la teoría, muy asociada con la explicación de los fenómenos que nos interesan, y por el otro lado, la política, que es decir, la toma de decisiones concretas en el quehacer cotidiano de todas aquellas actividades y fenómenos que tienen que ver con los estudios de estos fenómenos. Nosotros hablamos de dos grandes ramas en las cuales se divide la economía. Particularmente en este primer módulo nos vamos a mover dentro del campo de la microeconomía. La microeconomía relaciona como aspectos elementales aquellos actores que interactúan en el marco de un mercado. Recordemos que un mercado va a tener que ver con la confluencia de oferentes y demandantes para cada uno de los bienes y servicios que se estén comercializando en esa economía. Por un lado, entonces, en este primer módulo vamos a trabajar todas aquellas decisiones que tienen que ver con la demanda, por qué se demanda un artículo, de qué depende, cuáles son sus principales determinantes, y algunos de ellos estudiándolos muy en profundidad para ver incluso cuán sensible es la demanda a cambios en pequeñas dosis de esos determinantes. Este aspecto que denominamos demanda lo vamos a hacer jugar con el otro lado de lo que Marshall denominaba una tijera con dos hojas, que es la oferta. La oferta va a reunir todas las decisiones de aquellos que ofrecen los productos en los mercados. Entonces acá vamos a tener ya reunido lo que pasa con la demanda y lo que pasa con la oferta. Lo que ocurre con la oferta obviamente va a estar vinculadas con conductas de las empresas, con aquellos comportamientos que uno podría esperar, dado su carácter netamente optimizador, frente a las conductas de los consumidores que conforman la demanda, que tratan de optimizar su utilidad. Es decir, cada uno va a estar buscando su propio objetivo, sus propios logros, y en esta confluencia va a resultar lo que nosotros denominamos un resultado de mercado. En determinadas condiciones, el mercado va a permitir obtener una cantidad de equilibrio, es decir, una cantidad en la cual acuerden oferentes y demandantes a un cierto precio de cada uno de estos artículos. Como elemento común para ambos tipos de análisis vamos a destacar el concepto de elasticidad, una medida, como dije antes, de la sensibilidad que tienen estas dos funciones, oferta y demanda, a cambios en cada uno de sus determinantes. Y esto nos da un primer pantallazo de todos los elementos que componen el primer módulo de la materia. Vamos a concentrarnos ahora en algunos conceptos claves que es muy importante tener en cuenta antes de empezar a hacer los ejercicios, porque nos dan sustento para no confundir los elementos que nos están justamente solicitando que identifiquemos. El primer concepto va a tener que ver con una dicotomía, la microeconomía y la macroeconomía. Esto tiene mucho que ver con lo metodológico de nuestra materia, porque va a subdividir todos los fenómenos en estos dos campos de análisis. Yo les dije antes que nos vamos a ocupar en este primer módulo y también en el siguiente de temas de la microeconomía, es decir, aquellos aspectos que tienen que ver con las decisiones de individuos,
con aquellos elementos que deciden, por una parte los consumidores o por otra parte las empresas, buscando cada uno de ellos su bienestar, donde el análisis va a tener que ver con el perfil de un individuo tipo al cual nosotros tratamos de desmenuzarlo lo más posible, comprenderlo, conocer todos los casos posibles para luego generalizar en situaciones más complejas. El caso opuesto es el de la macroeconomía. La macroeconomía se va a concentrar en agregados económicos, es decir, en grandes conjuntos que actúen como un todo. Y así pensaremos en el consumo, que agrupe a todos los consumidores de los distintos bienes y servicios. En, a lo mejor, la inversión, que agrupe muchas decisiones de inversión en capital de las empresas. Es decir, visualicen que son dos maneras de enfocar fenómenos económicos. Entonces este es el primer par de conceptos que yo quiero destacar importante, rescatando que nos vamos a ocupar en este módulo de temas de la microeconomía. Segundo concepto, mercado. Mercado tiene que ver con la confluencia de la oferta y la demanda. Es un recinto, ya sea que este recinto sea un recinto físico, es decir, que sea un lugar que uno pueda identificar espacialmente, o un lugar virtual. Los mercados que tienen que ver con transacciones que se realizan en este momento de manera interactiva, que ocurren en la web, que ocurren a lo mejor telefónicamente, es decir, que las personas no se reúnen en un mismo espacio físico, pero pueden ser un mercado, en tanto se estén comercializando distintos bienes y servicios en los cuales haya quien los ofrezca y quien los demanda. Obviamente que el gran protagonista en estos mercados es el precio, que va a ser la cantidad que deba pagarse para conseguir esos bienes o lo que se está cobrando para cederlos, que es lo que harían los oferentes. Pero es muy importante entender el mercado como el lugar donde confluyen las decisiones de ambas partes y por lo tanto terminan determinándose un resultado, que es lo que efectivamente se comercializa, más allá de las intenciones que representan la oferta y la demanda. La oferta como cristalización de las intenciones de ofrecer que tienen los productores y la demanda como las intenciones de compra que tienen los consumidores. Una vez que entran en acción ambas partes del mercado, surge un resultado que termina determinando lo que sería un equilibrio donde realmente se identifica cuál es la cantidad comercializada, es decir, lo que terminan consumiendo los consumidores y terminan ofreciendo los oferentes a un precio de equilibrio, que es en el que están de acuerdo ambas partes. Eso es como lo más interesante de cuando opera un mercado. El tercer concepto interesante para este primer módulo tiene que ver con la identificación de los determinantes de la oferta y la demanda, es decir, de qué dependen, cuáles van a ser los niveles de oferta y demanda para cada uno de los bienes. A modo de recordatorio de los principales determinantes de cada una de estas dos funciones, de estas fuerzas que integran el mercado, vamos a hablar primero de los determinantes de la demanda. La demanda depende, en primer lugar decimos nosotros, y tras observar muchos mercados, del nivel de precios. Es decir, de acuerdo a cuál sea el nivel de precios de un determinado bien o de un servicio, va a ser la cantidad que los consumidores estén dispuestos a consumir de ese bien. Regidos por la ley de la demanda, nosotros decimos que mientras más alto sea el precio, menor va a ser la cantidad demandada, y mientras más bajo sea el precio, mayor la cantidad demandada, y esto va a dar lugar a una función de demanda con pendiente negativa que todos recuerdan. Los otros determinantes, que no van a estar plasmados en la pendiente de la función, pero sí en el lugar que ocupen en el gráfico, porque van a determinar desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda de esta función, tienen que ver con determinantes como el ingreso, como los gustos o las modas, como el precio de otros bienes relacionados. Pensemos en los gustos o la moda. Si un bien gusta más o está de moda, seguramente su demanda va a ser más elevada que si no está de moda. La relación de la demanda con el ingreso es particular porque va a depender del tipo de bienes. Si nosotros estamos hablando de bienes normales, esto tiene que ver con la mayoría de los bienes. A medida que más alto es el ingreso de los consumidores, mayor es la demanda de ese bien y por lo tanto más a la derecha va a estar desplazada esa función de demanda. Por el contrario, si nosotros hablamos de bienes que se denominan inferiores, mientras más alto es el ingreso, menor es la demanda de esos bienes. Son bienes que en realidad los consumidores van reemplazando a medida que su ingreso crece. Y entonces va a tener un comportamiento diferente en la gráfica, justamente lo opuesto.
El último caso que yo les mencionaba tenía que ver con los bienes relacionados, es decir, cuál es la vinculación entre la demanda y, por ejemplo, el precio de los bienes sustitutos. Mientras más alto sea el precio de un bien sustituto, mayor va a ser la demanda del bien que yo esté analizando, porque obviamente se vuelve en términos relativos más barato este bien. Por el contrario, si el precio que es más elevado es el de un bien complementario, la demanda del bien que yo considero va a ser más reducida, justamente porque se consumen juntos y es menos conveniente consumir este bien. Por último, vamos a hablar de los determinantes de la oferta. Yo me quiero concentrar en la oferta, además del precio, que obviamente es el principal determinante. Nosotros decimos a mayor nivel de precios, mayor va a ser la cantidad ofrecida en todos los mercados. Esto, obviamente, teniendo en cuenta las intenciones de maximización de beneficios que tienen las firmas, da lugar a una función de oferta con pendiente positiva. Otro de los determinantes importantes que podemos mencionar tiene que ver con los costos. Es decir, si los costos de una empresa aumentan, también vamos a esperar que se desplace la función, entonces no estén tan dispuestos a ofrecer bienes porque se vuelve menos rentable este bien y así, bueno, en consecuencia, si lo mismo, pero en sentido contrario, si disminuyen los costos. Esto nos da entonces un abanico de qué es lo que ocurre con los determinantes de las distintas funciones y sus comportamientos y sus relaciones. Finalmente, el último concepto importante para abordar este primer módulo tiene que ver con la elasticidad. La elasticidad de cualquier función es una medida que nos habla del grado de sensibilidad que tiene una función ante cambios en algunos de sus determinantes. Por ejemplo, si nosotros analizamos la elasticidad de la función de demanda con respecto al precio, vamos a estar diciendo cuál es el grado de sensibilidad, cuál es el grado en que va a manifestarse la variación en la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio del producto. Y esto va a dar lugar a poder distinguir demandas que sean elásticas, en las cuales la demanda reacciona mucho, es decir, que el grado en el que reacciona es mayor a la variación porcentual en el precio, demandas que reaccionan muy poco, que denominamos inelásticas, que su variación porcentual en la cantidad es muy reducida respecto a la variación que tuvieron en el precio, y demandas que sean de elasticidad unitaria, donde la variación es bien par a par. Si aumentó un 10% el precio, la cantidad demandada disminuye un 10%. Con esto cerramos este bloquecito porque acá tenemos cada uno de los conceptos importantes para los ejercicios. Vamos a presentar ahora la situación problemática de esta clase. Vamos a abordar una situación para analizar diferentes elementos vinculados con la demanda y sus determinantes. En este caso, una panadería que se llama La Reina, ella elabora en este momento una serie de productos de panificación, pero está analizando incorporar un nuevo producto, que son masas finas. Para eso ha decidido contratar consultores, que en este caso vamos a hacer todos nosotros, para que le ayuden a guiar su decisión, pero bien fundamentada, es decir, teniendo en cuenta todos los elementos. Y el primer tema que quiere evaluar para ver si le conviene o no esta decisión de ampliar su gama de productos, tiene que ver con analizar el mercado en el que va a operar, es decir, qué es lo que pasa con la demanda y la oferta de las masas finas. Ella quiere evaluar si realmente es rentable tomar esa decisión, porque va a implicar decisiones productivas, decisiones empresarias que no quiere realizar si tiene demasiados riesgos. Como primer dato, que esto es muy bueno cuando nosotros disponemos de información relacionada con un mercado, esta firma solicitó un estudio que le permita disponer de los datos básicos de un mercado, que en este caso tiene que ver con las cantidades ofrecidas y demandadas que tiene este mercado para cada nivel de precios. Entonces nosotros podemos observar en la tabla que nosotros podemos saber entre los precios 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pesos por kilogramo, cuáles son las cantidades ofrecidas y demandadas en este mercado. Podemos ver que a 3 pesos, por ejemplo, la cantidad ofrecida es de 2.500 unidades y a ese precio la cantidad demandada es de 7.500 unidades. Otro precio, por ejemplo, a 5, la cantidad ofrecida es de 5.000 unidades y la cantidad demandada es de 5.000 unidades también.
Y por ejemplo, un precio más alto, como 8 pesos por cada kilo, la cantidad ofrecida es de 8.500 unidades y la cantidad ofrecida de 2.500. Perdón, se las dije al revés. La cantidad ofrecida es de 8.500 y la cantidad demandada de 2.000 unidades. Con estos datos nos piden analizar varios puntos para que ellos puedan tomar una mejor decisión informada sobre este mercado. Vamos a ver cada una de las consignas que nos plantean para esta situación problemática. La primera consigna que nos plantean en la actividad 1 tiene que ver con identificar cuáles son las variables que determinarían el comportamiento de los consumidores de masas finas y que la empresa tiene que tomar en cuenta en sus decisiones antes de definir qué decisión va a tomar en cuanto a la inversión que va a realizar o no. Para esto es importante que al tratar de resolver la situación analicen con los conceptos teóricos en mano cada uno de los determinantes que uno considera habitualmente cuando tiene un mercado, qué es lo que podría tenerse en cuenta, si aparecen otros que ustedes consideren que no son los tradicionales pero que podrían aplicar en este caso, para poder tener un listado exhaustivo de determinantes de la demanda de masa fina, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen en cuenta los consumidores al momento de definir su comportamiento? La segunda consigna, también vinculada con el mercado de las masas finas, nos hacen preguntas sobre las variables que tienen en cuenta los empresarios panaderos vinculadas con la producción de este bien y qué instrumentos debería analizar justamente la Panadería La Reina para analizar su frontera productiva. En este caso, nosotros nos corremos y analizamos cuáles son los determinantes de la oferta para no dejar de tener en cuenta ninguno al momento de tomar la decisión. La tercera consigna, vinculada con la actividad, siempre voy a insistir, nosotros pongámonos en lugar de quien está tratando de tomar la decisión empresaria, a ver si conviene o no lanzarse en este nuevo mercado con un nuevo producto, es decir, ampliar la gama de productos con todo lo que esto puede significar para una empresa. Se nos pide una actividad bien práctica que tiene que ver con graficar las funciones de oferta y demanda de productos panificados e indicar las respuestas a algunos interrogantes. ¿Qué ocurre cuando los productos panificados cuestan 5 pesos? ¿Qué situación de mercado es esa justamente? Luego nos preguntan qué ocurriría si el precio inicialmente se encontrara en 8 pesos. Y finalmente, ¿qué debería ocurrir para que se corrija dicha situación en el mercado? Y justificar claramente la respuesta en cada uno de estos casos. Es decir, por una parte graficar, ayudarnos con ese gráfico donde figuren la oferta y la demanda a cada uno de los niveles de precio indicados en la tabla que yo les mencioné antes, y luego analizar la situación del mercado cuando el precio del producto es 5 pesos, cuando el precio del producto es 8 pesos, e indicar en esta situación qué es lo que debería ocurrir para que este mercado lograra salir de esa situación, si es que ustedes creen que se puede corregir. Finalmente, la última consigna que nos plantea la situación práctica tiene que ver con una situación hipotética. Nos preguntan, ¿qué ocurriría si se produce una reducción del precio de la harina? Recuerden que la harina es un insumo fundamental para la producción de panificados, que es justamente el rubro donde se desempeña la Panadería La Reina. Y nosotros decir en esa situación, ¿qué ocurriría en el mercado? ¿Qué cambio nosotros podemos prever? Como tenemos el gráfico ya disponible de la oferta y la demanda, vamos a aplicar en el gráfico los cambios que nosotros creemos que ocurrirían, identificar cuáles podrían ser algunas de las causas y las consecuencias de este suceso y cuáles serían las nuevas condiciones que enfrentaría entonces la reina en este mercado en el cual ella quiere ver si produce masas finas para ampliar su gama de productos. Voy a repetirles la consigna, es decir, que analicemos qué es lo que ocurre en el mercado, si hay una reducción en el precio de la harina, ¿sí? ¿Qué ocurriría en esa situación en este mercado? Bueno, ustedes ahora van a tener un tiempo para reunirse en grupos, trabajar la resolución de los ejercicios. Quiero que analicen cada una de estas consignas, que traten de poner en juego todos los elementos que ustedes vienen estudiando de la materia y que incorporen los conceptos
teóricos que revisamos al iniciar para brindar la mejor solución. Luego de eso controlamos las resoluciones.